Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón, ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Buenos días para todos, y realmente es buen día, es un hermoso día. Soy Juan Gabriel Lavaqué, creo que ya me conocen del primer programa. El nombre del programa, insisto, es Unidos Triunfaremos, porque ese es también el objetivo del programa. Unir al peronismo o colaborar para que el peronismo se una en las elecciones de 2019 con un programa concreto de realizaciones que signifique el camino hacia la liberación nacional y la justicia social. Bienvenido, Quique. Buen día, Juan Gabriel, ¿cómo estás? La verdad que bien, gozando del día, aunque no de las noticias, pero bueno, esto es transitorio. Bueno, evidentemente la velocidad que van tomando los acontecimientos se convierte cada día en más vertiginosa, y está claro que en los próximos meses vamos a ver pasar por delante de nuestras narices acontecimientos importantes. Sí, esta noticia de esta mañana del recambio de Tillerson, ¿no? Es el secretario de Estado. Rex Tillerson, así es, fue desplazado por Donald Trump y en su lugar asume quien hasta ahora venía ocupando el cargo de director de la CIA, Mike Pompeo. Evidentemente se veían muchos cortocircuitos en relación a las declaraciones que hacía el propio Tillerson. Era muy evidente que estaba atornillando en un sentido opuesto al que viene atornillando Donald Trump, que Tillerson pretendía llevar la política exterior norteamericana hacia un lugar diferente al que Trump tiene en su cabeza. ¿Más duro, menos duro? ¿De paz con Corea? Tillerson no, es un de mano dura. En cambio, Trump evidentemente en su agenda tiene otras cosas pensadas. Hay que ver Mike Pompeo hasta dónde viene ahora. Y preparémonos, porque dentro de los Estados Unidos van a haber cambios sísmicos muy grandes. Yo tengo el bloque final, lo voy a dedicar justamente a política internacional, porque han habido muchas novedades y se esperan más novedades. Sí. Esto de Tillerson es confirmación de una tendencia que ya se veía en el gobierno norteamericano, justamente por sus derrotas en Medio Oriente, sobre todo, y la desobediencia, digámoslo así, de la pequeña Corea del Norte, que es pequeña, pero tiene algunos chiches peligrosos, ¿no? Solange. Hola, buenos días. Bueno, tenemos un programa más, el segundo programa, así que vamos a invitar a la gente a que se sume a nuestras redes sociales. Pueden vernos y escribirnos por Facebook, en Unidos Triunfaremos. Por mail pueden mandarnos a unidostriunfaremos@gmail con W al inicio, o por Twitter también como Unidos Triunfaremos. También nos pueden seguir por Instagram, que estamos subiendo cosas todos los días, y también nos llamamos igual, Unidos Triunfaremos. Nuestro saludo y nuestro recuerdo para Marcela, que todavía está con algún problemita familiar, para Paola, que sigue paseando en Europa, para Jimena, que está detrás de las cámaras siempre, y para Diego, el autor de la música que usamos como cortina. Hoy vamos a hablar, no tenemos invitados, intencionadamente no hemos querido invitar a alguno de los compañeros o amigos, porque hay dos temas que me parecieron aptos para un comentario del staff del programa, que son el aborto, obviamente, un tema que acá ha tenido una manifestación muy importante el 8, y la política internacional, que se introdujo justamente en la charla de Quique, en la participación de Quique, pero que es un tema hoy dominante y que a los argentinos nos conviene analizar. Yo voy a comenzar con el tema del aborto, que me parece que es el de mayor preocupación en la Argentina. Les he de confesar que lo hago después de mucho tiempo de pensarlo, porque, hombre, soy abogado, esto es público, y por el estudio jurídico de un abogado, aun cuando yo no he hecho familia especialmente, estos dramas pasan, y pasan más de una vez, y créanme que son dramas.
todo aborto, tanto los de la excepción del artículo 86, es decir, un aborto de una discapacitada, un aborto de una mujer violada, como el aborto buscado incluso o aceptado por la mujer en la plenitud de sus condiciones psíquicas, siempre es un drama para ella, para la familia, para el papá del chico, yo diría, salvo excepciones, para el médico y sus auxiliares que la atienden en el aborto. Es un drama para el país, que muchas mujeres tengan que llegar al aborto y se vean, no digo compelidas, pero casi invitadas a ello. De modo tal que lo primero que yo quisiera asentar en este tema es que debe ser tratado con respeto, y mucho más que con respeto, con el cariño, con el afecto que se tiene a quienes sufren. Yo iba a decir misericordia, no me siento en el nivel de nadie para tener misericordia. Creo que hay que tener comprensión y hay que tener el afecto necesario como para ver qué es lo que hay que hacer para favorecer la vida, que este es el planteo fundamental desde mi punto de vista. Insisto, en este drama del aborto, drama nacional, drama personal de los que tienen participación en él, hay que actuar con la mayor caridad, en el buen sentido, con el mayor amor y afecto posible y con la mayor prudencia. El segundo tema que me parece interesante, aspecto que me parece interesante analizar, es que creyendo, como dicen los italianos, este clamor que viene en aumento por el aborto no es ajeno, no digo que responda solamente a eso, pero no es ajeno a las políticas malthusianas de control de la natalidad, de disminución de la natalidad en el tercer mundo que planificó el señor Kissinger allá hace mucho tiempo. En el año 74, Nixon, el presidente de los Estados Unidos, le encargó a Nixon lo que se llamó después el Global 200 o el informe del año 2000, en el cual Kissinger aconsejó, ya no estaba Nixon, estaba en su sucesor después que renunció Nixon, Gerald Ford, aconsejó a Gerald Ford y a los Estados Unidos llevar adelante campañas de planificación de nacimientos, como llamó él, o de la planificación familiar, que en definitiva eran campañas de control de la natalidad, porque según Kissinger en su informe Global 200, para el año 2000, faltaban 25 años en ese momento, el problema que iba a tener uno de los problemas que iba a tener Estados Unidos en cuanto a su seguridad nacional era la excesiva población del tercer mundo, que consumirían muchos alimentos, muchas materias primas, mucha energía, y esto perjudicaría la expansión de la influencia y el dominio norteamericano. Esto es absolutamente así está escrito, esto no se puede negar, y de ahí surgieron los planes tanto del control por la persuasión como el control con estafa a las pobres mujeres que sin saberlo le ligaban las trompas, o a los hombres le ligaban el epidídimo, en fin, la esterilización involuntaria y forzada. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores, que se emite por Sónica Más. Al margen de ello hay otros motivos, pero yo quiero hacer hincapié en esto. Estamos siendo bombardeados desde ONG, especialmente norteamericana, aunque no solo de ese origen, pagadas por el gran capitalismo internacional, el capitalismo financiero, específicamente la fundación que tiene Rockefeller, los grupos que maneja la familia Rockefeller, que son de un poder económico inmenso, financiero especialmente. Piensa en Chase Manhattan Bank, JP Morgan, fábricas de armamento, fábricas de medicamentos, petróleo. Eso está volcado en infinidad de instituciones que están promoviendo con cualquier pretexto la necesidad supuesta del aborto. Piensen en el grupo Rothschild del Citibank, que está volcando otra millonada de dólares para los mismos fines. Insisto, no es el único motivo, pero es el inicio, el origen de la campaña mundial que hay por el aborto y en general por todo lo que sea relajamiento de las costumbres y del control de una
función del organismo que es normal, que es la sexual, pero que debe tener sus límites porque no está puesta simplemente, discúlpame el término, pero para tirar chicos a la basura cada vez que hay un descuido. Esto es una cosa que perturba hasta el orden natural de las cosas. En cuarto lugar, o en tercero primero, esto ha traído un cierto relajamiento, un relax en las costumbres, porque también ha traído un relax distinto por distintos motivos, aunque el origen suele ser el mismo, en lo que son los valores naturales o los valores permanentes. La vida, que es el principal valor natural y permanente de la humanidad, ha sido menospreciada. Es menospreciada en los campos de batalla, es menospreciada con la pobreza provocada, es menospreciada con la concentración de la riqueza en pocas manos, es menospreciada cuando se ve un pobre y no se lo ayuda desde el Estado y desde ningún lugar, es menospreciada cuando se mata a un chico, porque había un descuido, porque hubo el placer que quiere seguir siendo sin controles. Hay un menosprecio por la vida y los grandes valores, por el relajamiento de las costumbres y este relativismo que al final quiere hacernos creer de que no hay valores permanentes. Los hay. Que haya distinta percepción de esos valores por las generaciones que se van sucediendo, eso es otra cuestión. Pero por lo menos aferrémonos a algo. La vida es el valor más importante sobre la tierra. La vida y no la muerte. Entonces, en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión en que se presente una disyuntiva, hay que optar por la vida, por todas las vidas, la del inocente con más razón. Esto es otro tema fundamental. Otro aspecto de la cuestión, y este sí es el cuarto, es que, nos guste o no, la legislación argentina y universal, desde la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración Panamericana de los Derechos del Hombre, desde la Declaración de los Derechos del Niño, establece que el aborto es un delito y establece que la vida comienza en la concepción del chico en el vientre de la mamá y tiene que ser respetada. Nosotros nos hemos adherido a las convenciones tanto de la Panamericana de Derechos Humanos, como de la del niño, y hemos aprobado una ley especial aclarando que ese niño, ese concepto de niño que protege la Convención de Derechos del Niño justamente, significa desde la concepción. Esto es ley en la Argentina, es ley en la Convención Panamericana y es ley universal prácticamente de que la vida comienza en la concepción y debe ser respetada. Figura en nuestras leyes, figura en nuestra Constitución, indirectamente por lo menos. De modo tal que este es un cuarto punto. Vemos cómo lo vamos a solucionar, pero seamos conscientes de que el aborto es un delito. Duele decirlo, duele aceptarlo muchas veces, pero el aborto es un asesinato. ¿Que tendrá sus atenuantes? Sí, pero que no eximiente, es decir, no se justifica. Se puede comprender, se puede atenuar la pena, pero no se justifica. Hay que encontrarle otra solución que beneficie a la mamá y al chico. El quinto punto es algo ya más político. Lo introduzco porque esto es un tema importante. El aborto, ya lo dije hace un rato, ha tenido como origen la campaña un deseo de Norteamérica y especialmente de los grandes capitales financieros de disminuir la población del tercer mundo. Y la Argentina lo que necesita es justamente lo contrario. Somos un país poco poblado, con enormes extensiones habitables, pero no aprovechadas totalmente, especialmente la Patagonia. Esto es dramático. 1 millón de kilómetros cuadrados con 1 millón de habitantes, cuando podría tener 10 millones de habitantes. Entonces, toda política de control de la natalidad o de disminución de los nacimientos, no importa por qué método, toda política que tienda a disminuir los nacimientos es antinacional, atenta contra los intereses nacionales. El primero que vio esto, y ya que estamos en un programa peronista, fue Perón. Para el plan trienal, no el Perón primero, que uno podría decir, bueno, hace mucho, no, el Perón del 73, 74 para ser exacto, se aprueba el plan trienal y ahí la primer premisa que hay en la política poblacional es debemos ser 50 millones de argentinos en el año 2000. Y para ello tenemos que promover políticas pro nacimiento. Incluso se llega a aprobar ciertos decretos que hoy causan risa. Por ejemplo, se exigía
la receta médica para comprar anticonceptivos en la farmacia, ya un exceso del ministro de Salud. Pero hasta eso se llegó. En la mentalidad de Perón tenemos que aumentar la población. Esto es evidente. Y si me permiten, yo le voy a dar la palabra a Quique, porque antes del programa me estaba comentando algo que tiene escrito Evita, creo, al respecto. Sí, mira, primero déjame hacerte una serie de comentarios acerca de lo que pasó la semana pasada. Estaba acá en la radio, estoy hablando del jueves 8 de marzo, el famoso 8M, y cuando termino, que serían las 5 de la tarde, salgo a la avenida Callao y me encuentro con una horda de mujeres con el torso desnudo, chicas, todas menores de 20, todas pintarrajeadas, un espectáculo patético verdaderamente, que yo pensé, pobres chicas, que iban cual flautista, como si fueran arriadas por un flautista de Hamelin, hipnotizadas, hacia una plaza que está acá a 2 cuadras, la Plaza del Congreso, y decidí seguirlas a ver de qué se trata esto. Vi también que estaban presentes varios móviles de televisión amigos, entonces bueno, quise acercarme también a saludar a esos amigos. Y bueno, ¿qué pasó ahí? La oradora principal, todas estas chicas iban arriadas en pos de una causa. No digamos arriada porque suena muy... Es que sí, es que era así, no, porque digamos cuando... organizada, invitada. No, te digo, Quique, porque... Yo siento que fueron engañadas. Uno de los puntos que yo pensaba destacar al final es que 300.000 mujeres... Es muchísimo. Es muchísimo. No hubo un desmán. No, eso es destacable. El orden hubo sí. Dureza en los discursos, claro. Bueno, pero en cualquier manifestación que tenga tanta connotación política y social, hay dureza en los discursos. Yo creo que la marcha del jueves fue, ¿no? Del 8. Sí. Es un ejemplo. Iban cantando el hit del verano también, MMLP. Bueno, esto ya es una costumbre eso pegadiza. Yo sí. diría que tiene poca connotación. Pero lo que a mí más me llamó la atención, todas estas chicas iban hacia la Plaza del Congreso a escuchar a una oradora, a una sola, que ni sabían quién era, una total desconocida que irrumpió, se presenta como periodista, tendrá su trayectoria, yo la desconozco, y que dijo una sarta de estupideces en su discurso. Yo me dediqué a analizar el discurso completo, no traje para desmenuzarlo ahora, pero decía, somos un movimiento internacionalista, estamos en contra del Estado-Nación. Ya con solo esa presentación, dije, ¿de qué estamos hablando acá? Bueno, pero convengamos... ¿De qué estamos hablando acá? Esta señora, yo no la conozco, no sé ni quién Liliana Daunes se llama. Fue la única oradora, habló durante 30 minutos, fue la única oradora. ¿Es periodista de Página 12? Es periodista, bueno, sí. Es muy probable que esta señora, ¿cómo se llama? Daunes. Pertenezca a alguna organización de estas que yo estoy nombrando. Exactamente, está muy claro que sí. Financiadas por los internacionalismos del mundo, que todos responden al gran capital financiero. Pero eso no le quita justicia, primero no le quita evidencia a 300.000 mujeres en orden reclamando por sus derechos. Porque eso es, casi te diría, un agregado, un forúnculo que tiene, como con el cuerpo humano cuando le sale un forúnculo, concretamente, una espinilla iba a decir, pero en un término cordobés ese. Acá no lo conocen. No se lo quita. Yo no estoy de acuerdo con eso, desde ya que no. Yo soy un hombre que defiende los intereses nacionales y me rechazo, porque realmente me resultan rechazables totalmente todos los movimientos internacionalistas que tienden a disminuir el valor de nuestros intereses nacionales en las decisiones del pueblo. Pero fíjate cómo mezclaba todo. Pero no mezclemos las cosas. La señora Daunes se equivocó. 300.000 mujeres no. Bueno, 300.000 mujeres que fueron solamente a escuchar a la señora Daunes llegaron a manifestarse. Yo no creo que ni el 5, ni el 3, ni el 0,1% sabían que iba a hablar esta señora Daunes. Yo no creo. Yo he tenido familiares míos en la marcha, te aclaro, y he charlado con ellas. Han ido con absoluta sinceridad y espontaneidad a defender sus derechos. Que le hagan
o que le hayan querido meter algún perro por la gatera, como se dice. Eso, yo sentí eso. Eso sí, sentí eso eso. sí, pero... Mirá los conceptos que volcaba esta señora. Reclamaba por aparición con vida de Santiago Maldonado. Eso lo leí. Reclamaba por cárcel a los represores, se puso del lado en la defensa de los terroristas mapuches, todo un cóctel que no tenía nada que ver con el feminismo. Estamos mezclando mucho. Mezcló ¿no? todo. Yo te pediría lo siguiente, y antes de ir a un corte que me están haciendo señas desde la mesa de control. No, ¿puedo seguir? No, sí, sigamos. tenemos que seguir con el Pero, tema. No, mire. ¿A qué venía esto? Déjame yo comprendo contarte que esto. hubo algunas introducción, digamos, sí, infiltración de temas que no correspondían. Pero lo central de la marcha ha sido 300.000 mujeres reclamando, en orden, en paz. Bueno, ¿qué sentí yo? Perdón. ¿Y qué fue lo que sentí yo mientras estaba ahí y que después lo vi ratificado cuando me llegó este fragmento de un libro de Vaperón, La razón de mi vida? Déjame leerte este fragmento. Te aclaro que lo escribió en el año 51. Sí. En otro sí. contexto. Yo, como lo conozco al tema... En otro contexto desde ya, pero a ver, si hablamos de derechos de las mujeres, nadie puede negar que la gran luchadora argentina por los derechos de la mujer fue Evita. Pero tampoco podemos negar que fue en el año 51. Era otra mentalidad, pero vamos a verlo. Te lo leo. El paso de lo sublime a lo ridículo. Confieso que el día que me vi ante la posibilidad del camino feminista, me dio un poco de miedo. ¿Qué podía hacer yo, humilde mujer del pueblo, allí donde otras mujeres más preparadas que yo habían fracasado rotundamente? ¿Caer en el ridículo? ¿Integrar el núcleo de mujeres resentidas con la mujer y con el hombre, como ha ocurrido con innumerables líderes feministas? Ni era soltera entrada en años, ni era tan fea por otra parte como para ocupar un puesto así, que por lo general en el mundo, desde las feministas inglesas hasta aquí, pertenece casi con exclusivo derecho a las mujeres de ese tipo, mujeres cuya primera vocación debió ser indudablemente la de hombres. Así orientaron los movimientos que aquellas condujeron. Parecían estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres más que por el orgullo de ser mujeres. Creían entonces que era una desgracia ser mujeres, resentidas con las mujeres porque no querían dejar de serlo y resentidas con los hombres porque no las dejaban ser como ellos. Las feministas, la inmensa mayoría de las feministas del mundo en cuanto me es conocido, constituían una rara especie de mujeres que no me pareció nunca mujer. Y yo no me sentía muy dispuesta a parecerme a ellas. Un día, el general me dio la explicación que yo necesitaba. ¿No ves que ellas han errado el camino? Quieren ser hombres. Es como si para salvar a los obreros yo los hubiese querido convertir en oligarcas. Me hubiese quedado sin obreros y creo que no hubiese podido mejorar en nada a la oligarquía. ¿No ves que la clase de feministas reniega de la mujer? Algunas ni siquiera se pintan, porque eso, según ellas, es propio de mujeres. ¿No ves que quieren ser hombres? Y si lo que necesita el mundo es un movimiento político y social de mujeres, qué poco va a ganar el mundo si las mujeres que quieren salvarlo, imitándonos a los hombres, nosotros ya lo hemos hecho solos, demasiadas cosas raras y hemos embrollado todo de tal manera que no sé si se podría arreglar el mundo de nuevo. Tal vez la mujer pueda salvarnos de la condición si no nos imita. Yo recuerdo bien aquella lección del general. Nunca me pareció tan claro y tan luminoso su pensamiento. Eso era lo que yo sentía. Sentía que el movimiento femenino en mi país y en todo el mundo tenía que cumplir una función sublime, y todo cuanto yo conocía del feminismo me parecía ridículo. Quique, se nos está terminando el tiempo del bloque. Mirá, está muy claro lo que ha dicho Evita. Yo no lo dije, lo dijo Evita. Está muy claro lo que dijo Evita, he dicho. Sí. Y yo lo suscribo, eso es lo más gracioso, porque hay dos tipos de feminismo, si vos querés. Hay el feminismo de la mujer que ama ser mujer
y hay el feminismo de los que odian al hombre, de las que odian al hombre. Esto o lo quieren imitar o lo odian, pero estas son las minorías. Esas 300.000 chicas que fueron, o mujeres, que fueron a la Plaza de Mayo, yo creo que son mujeres, íntegramente mujeres, y quieren seguir siendo mujeres y que se las respete como mujeres. Hay un término vulgar que no lo voy a decir, pero que es muy grosero, pero que es muy gráfico. Hay mujeres que quieren ser hombres, pero esa es una pequeña minoría, eso es una alteración. Hay mujeres que odian al hombre, es otra alteración, más psíquica ya la última. Algún problema habrán tenido de maltrato o qué sé yo, de la familia, pero eso no es la generalidad. Y la que se está refiriendo, por eso te decía, ojo que Evita, yo sabía que lo he leído a eso, escribió eso en el 51. En el 51 el movimiento femenino que había, pienso en Francia, por ejemplo, cómo surgió, Simone Weil y compañía después, fueron mujeres que tuvieron serios problemas en su vida personal y que le cargaron al feminismo o a la campaña por los derechos de la mujer, le cargaron su conflicto con el hombre, su conflicto o su deseo de ser hombre o su odio al hombre. Eso no es el movimiento femenino, no es la mayoría de las que fueron a la plaza. Yo separo esas cosas. Contra eso, yo diría, bueno, eso es su opinión, no es la mayoría. No podemos juzgar la falta de respeto a los derechos de las mujeres. Hoy mismo ha salido en el diario que el gobierno nacional ha mandado la famosa ley de igualdad de salario a igualdad de trabajo entre hombres y mujeres. ¿Sabés lo que ha hecho? Sí, bajarle el sueldo a los hombres para que ganen igual que las mujeres. Ha mandado una ley que dice que el gobierno reconoce la igualdad de derechos de los trabajadores, mujeres y hombres, pero no sanciona a las empresas que no le pagan igual a la mujer que al hombre. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Porque acá el tema fundamental es que vos contratás a una mujer porque le pagas menos, porque total es para ayudarle al marido, porque total... Entonces nos estamos escabullendo del problema central. Hay una discriminación ancestral. Yo he sido criado en una familia machista, hijo de árabe, te imaginas vos, pero porque así era la situación. Eso hay que cambiarlo. Si queremos realmente llegar a un estado de plenitud de justicia, Evita lo ha dicho con todas las letras. Evita no estaba en contra de los derechos de la mujer. Sí, la ley del voto femenino lo sacó adelante. Evita creo que fue la mujer que más derechos le otorgó a la mujer argentina, que más hizo por la mujer argentina. Estaba en contra del movimiento que odia a los hombres o que quiere hacer de la mujer un hombre, no del el que lucha para que la mujer tenga la plenitud de sus derechos. Evita la tenía clara, ella previó que en el 2018 iba a venir una pavota a pretender mezclar la lucha por los derechos femeninos con un movimiento internacionalista que nos oponemos al Estado-Nación soberano. En este programa tratamos de no herir a nadie, porque no se trata de herir, se trata en todo caso de convencer. Yo no le quiero ganar una discusión a la señora, ¿cómo se llama? Downes. Sí. Me gustaría charlar con ella, hasta la invitaría, mira, para que conversemos y diga, bueno señora, ¿cuál es su problema? Porque no es razonable lo que usted hace. No es que usted sea mala, no es razonable lo que hace, conversémoslo. Yo creo que este es el espíritu con que tenemos que encarar. Y hay problemas muy profundos en el país que escapan al feminismo o no feminismo, que vamos a tener que tratar con la misma tranquilidad. Te cambio el eje de la discusión o de la charla. La distribución de la riqueza es un asunto no para tirarte tomates por la cabeza. Señor empresario, siéntese, ¿a usted le parece justo esto? Y empecemos a charlar con absoluta tranquilidad sobre los problemas de fondo. Me parece que me excedí en el tiempo, o nos excedimos en el tiempo. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Hagamos la realidad, triunfando unidos en 2019. Sumamos información. Sumamos voces. Radio Sónica y Sónica Más. Dos radios en un mismo portal. www.sonica.com.ar. El grupo radial online más importante del país.
Vamos a cerrar el tema aborto, pero antes le vamos a pedir a Solange que nos lea, para confirmar lo que hemos venido diciendo en algunos aspectos, las estadísticas que ha difundido el Ministerio de Salud Pública de la Nación en 2016 respecto a uno de los puntos más sensibles, y es la muerte en caso de abortos y la muerte en caso de abortos clandestinos, aborto legalizado, digamos, permitido, y el aborto clandestino, porque también se ha hecho una gran campaña en el sentido de que quieren el aborto por una razón de salud pública. No hay ninguna razón de salud pública. Hemos dicho en alguna oportunidad, la ciencia moderna ha avanzado tanto que yo soy bioquímico, lo conozco profesionalmente, no hay prácticamente peligro de muerte para una embarazada simplemente por dejar correr el embarazo. Hay infinidad de mecanismos y de recursos de los médicos para evitarlo. Queda por ver el punto de si hay realmente muchas muertes por embarazo. Solange. Bueno, según el Ministerio de Salud de la Nación, durante el 2016 se produjeron 171.408 defunciones femeninas, de las que 43 muertes maternas vinculadas a un embarazo terminado en aborto. En el año anterior, ese mismo indicador era 55, lo que entraña una reducción del 20% y representan el 0,025 del total de defunciones femeninas. Si las desagregamos por distrito, en la ciudad de Buenos Aires hubo 3, en Buenos Aires... Muertes por embarazo. Sí, de muertes. No, de mujer embarazada, sí. Muertes maternas por aborto, digamos. Por aborto. Buenos Aires, 17, 13 en el Gran Buenos Aires, Catamarca 3, Córdoba 1, Entre Ríos 1, Formosa 2, Jujuy 1, Mendoza 4, Salta 5, Santa Fe 2, Tucumán 3 y en Tierra del Fuego 1. ¿Listo? Perfecto. Tenemos permiso para pasar al tema internacional después de la música. Nosotros te invitamos a reflexionar para que te sumes al desafío de construir desde la verdad. Ese es nuestro único poder. Recordemos, unidos triunfaremos. Bueno, vamos a ir a la parte que siempre queda un poco relegada, pero que es bastante importante para nosotros, que es el tema de los libros, ya que para solventar los gastos de nuestro programa pusimos a la venta todos los libros del compañero Lavaque, que están disponibles y son Líderes Latinoamericanos, AMIA, Embajada, Verdad o Fraude, El último gobierno peronista, Carlitos. Lo pusiste al revés. Sí, está al revés. Les queremos comentar a la gente que tenemos una cámara en vivo que nos está controlando todo. El último gobierno peronista, acá. Carlitos, el hijo de Zulema. El ocaso de los dioses, Menem o Perón. Y también tenemos un folleto, Turismo militar israelí en la Patagonia, un arma de penetración de Israel en la Argentina. También queremos contar que además editaremos próximamente el libro de María Pumier titulado Alquiler de vientres y caminos del renacer, un alegato contra las prácticas contrarias a los nacimientos que han llevado prácticamente todos los países del mundo a sufrir graves consecuencias humanas y políticas. Les contamos un poco que María Pumier es profesora de materias humanísticas en la Universidad de la Sorbona de París, está casada con un argentino y por eso su libro analiza la situación tanto de Francia como de Argentina en esta materia. Los interesados pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales, Unidos Triunfaremos en Facebook, Twitter o Instagram, o en la página de Mercado Libre de Juan Gabriel Lavaque Libros, o también por mail a nuestra compañera Marcela Walde, que es marcelawalde@hotmail.com. También les queremos comentar que hay condiciones especiales para compras por ciertas cantidades por partes de unidades básicas y otras organizaciones de la militancia. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaque y sus colaboradores que se emite por Sónica Más. Como no tuvimos suficiente jaleo con el tema de aborto, vamos a entrar al tema de la política internacional, que ha tenido en estas últimas 2 o 3 semanas cambios de suma importancia y que van a tener repercusión directa o indirecta para la Argentina. Por eso nos dedicamos hoy a analizarlo. Yo diría que en las últimas 2 o 3 semanas han sucedido hechos alrededor de 2 episodios importantísimos. Uno es en la relación Rusia-Estados Unidos, en la puja que hay
por poder tecnológico, especialmente militar, entre Rusia y Estados Unidos, ha habido un vuelco fundamental al anunciar Putin el 1 de marzo ante la Duma, que le llaman ellos, la Asamblea Nacional, el Congreso, la Asamblea Legislativa, que ha conseguido una cantidad de armas hipersónicas, concretamente misiles que marchan a la velocidad 7 veces superior a la del sonido, y aún a esa velocidad tienen capacidad de maniobra como para eludir algún tipo de control, que rebasa todos los sistemas antimisiles que tiene los Estados Unidos. Después lo conversaremos. Y el segundo tema son los cambios en la situación de Siria, con, esto es un poco más viejo que 3 semanas, que se vienen produciendo desde que Rusia decidió bombardear el comando central, digámoslo así, del Estado Islámico, el ISIS o Daesh en árabe, volcando la situación a favor de Bashar al-Assad. En el tema de la relación entre Rusia y Estados Unidos, lo que ha anunciado Putin, si ustedes me permiten, varía o cambia la situación desde que se firmaron los primeros acuerdos de control antimisiles o control de defensa antimisiles, allá por el año lejos, hace ya 1970 y tanto por lo menos. Según este control de defensa antimisilística, de control de la defensa antimisilística, tanto Estados Unidos como Rusia o la Unión Soviética se habían comprometido a no elevar más la capacidad, digamos, de la defensa antimisiles para que no hubiera más carrera armamentística en la cuestión atómica, sobre todo en misiles con ojiva nuclear, porque comenzó a tomar cuerpo lo que se llama la doctrina de la disuasión por el terror o por la destrucción mutua. Se había llegado a tal punto de bombas atómicas que cualquier ataque de un país sobre el otro iba a producir la respuesta del atacado e iban a destruirse tanto los dos países que ninguno saldría vencedor. Esto es lo que se llama la disuasión por la destrucción atómica mutua. El que primero lograra algún tipo de defensa que anular o de ataque que anulara la defensa del adversario podría superar esto. Lo que hizo Estados Unidos y Rusia fue firmar los famosos tratados START 1, 2 y 3 que determinaban la limitación de la fabricación de armas atómicas. Entonces, con gran habilidad, Putin se dedicó no a fabricar más armas atómicas, sino a fabricar misiles que pudieran eludir la defensa de Estados Unidos. Y esto es lo que ha logrado, especialmente con el misil Sarmat, que es el que puede volar a 7 veces la velocidad del sonido. Son 3 kilómetros por segundo, aproximadamente 10.000 kilómetros por hora, 10.800 kilómetros por hora, y encima a esa velocidad maniobrar. Pero también anunció la creación de otro tipo de misil intercontinental pesado, el Avangard, que tiene características semejantes, también hipersónico, y el misil Kinzhal, que puede volar a muy baja altura para eludir los controles de radares y compañía. Es decir, lo que ha anunciado Rusia por boca de su presidente Putin es que ha tomado la delantera tecnológica en la guerra de prevención, digamos, en la guerra, una nueva etapa de la Guerra Fría respecto a Estados Unidos. Y esto ha hecho variar fundamentalmente la política internacional de Estados Unidos. Fíjense que una vez que implosionó la Unión Soviética y se disolvió, Estados Unidos, a pesar de las promesas a la Unión Soviética y a Rusia de que no aprovecharía para avanzar, avanzó y no solamente reunificó a Alemania, avanzó sobre todos los países del este, atacó Yugoslavia, la pulverizó, la dividió y comenzó a molestar a Rusia misma ya con Chechenia. Recordarán ustedes el famoso conflicto de Chechenia, que fue lo primero que Putin arregló, con mano de hierro, por supuesto, y desde entonces comenzó la recuperación de Rusia frente al poderío norteamericano. Esa corta etapa de predominio norteamericano es la que acaba de terminar el 1 de marzo de este año con el anuncio de Putin de que ha obtenido esta ventaja militar importante. Y por eso acaba de suceder en Estados Unidos, dos cosas han sucedido. La primera es que se ha formado un grupo parlamentario importante, todavía no mayoritario pero importante, incluido Partido Republicano,
que le han mandado una carta al que hasta ayer era secretario de Estado, Tillerson, pidiéndole que se comenzaran tratativas con Rusia para un acuerdo. Bueno, mira, déjame leerte esta noticia, según la publica RT. RT es el sitio oficial de noticias ruso. Russia o Russia Today. Russia Today. Titulaba, es urgente. Senadores de Estados Unidos instan a negociar con Rusia tras las revelaciones de Putin. Un grupo de senadores ha llamado a la administración Trump a empezar una nueva ronda de negociaciones estratégicas con el país eslavo. Varios senadores de Estados Unidos han instado en una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson. Bueno, ya fue Rex Tillerson. Esta noticia es del martes 9 de marzo. Ha instado a Rex Tillerson a iniciar nuevas negociaciones estratégicas con Rusia lo antes posible tras las declaraciones de Vladimir Putin sobre las nuevas armas rusas. Textual. Está claro entonces que Estados Unidos está reconociendo que frente a las nuevas armas rusas, y que ellos también declaran que ya las conocían porque sus espías venían siguiendo los desarrollos que estaban haciendo los rusos, o sea que no están jugando al póker y mintiendo los rusos, tienen el póker en la manga. Entonces, este reconocimiento por parte de los Estados Unidos de que frente al nuevo armamento ruso no van a poder hacer nada, y por eso entonces sienten que es hora de sentarnos a negociar, habla de que van a haber grandes cambios en la política exterior norteamericana de una manera inminente. Esta salida de Rex Tillerson tiene que ver con eso, y más que nada la noticia de ayer, que te la voy a leer también de RT. En Estados Unidos concluyen la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones, o sea, la famosa cosa rusa de la que tanto acusaban a Trump. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes no entrevistará a más testigos en el marco de la investigación iniciada en enero del 2017. ¿Por qué? Porque da por cerrada la polémica investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones del 2016. Esto lo dijo el principal republicano del comité, que es Mike Conaway. O sea, todo este cuento de que lo acusaban a Rusia de haber inferido en las elecciones norteamericanas para ponerlo a Donald Trump como presidente se cayó. Ahora, todo el tema del armamento ruso evidentemente provocó dentro de los Estados Unidos una hecatombe. Y ahora también, en lo que hace a política exterior, el anuncio de la semana pasada de que se van a juntar Donald Trump y Kim Jong-un para empezar a hablar de la reunificación de Corea del Norte, tiene mucho que ver también. Y sin duda la renuncia de Tillerson y su recambio tiene, no tengo ninguna duda, insisto, tiene un significado en la misma dirección de lo que estamos hablando. Yo creo que se avecina un cambio fundamental en la política exterior norteamericana, y esto es lo que más nos importa a los argentinos, que va a tener repercusión en Latinoamérica y en la Argentina, si la sabemos aprovechar. Yo no sé si me queda tiempo ese es para... si la sabemos, si la sabemos aprovechar. ¿Sabes qué sensación tengo yo? Que este gobierno, el de Mauricio Macri, es un gobierno que llegó a la presidencia preparado para un paradigma que ya no existe. Macri tal vez se hubiera sentido muy cómodo gobernando en los 90, cuando le tocó gobernar a Menem, donde el paradigma era avanzar lo más que se pueda hacia la globalización. Hoy el paradigma es todo lo contrario. Desde Estados Unidos, que supuestamente es la meca del mundo libre, nos están proponiendo empezar con cuestiones de proteccionismo. Desde los grandes centros de poder mundial hablan de dejemos de lado los acuerdos, un Brexit, por ejemplo, una Inglaterra yéndose de la Unión Europea, un Estados Unidos yéndose del Tratado Transpacífico, mientras que un Macri pidiendo por favor déjenme entrar a todos esos acuerdos. Es un paradigma que ya se cae. Sí, yo voy a dejar el tema Siria, que es otro tema importante, para un próximo programa, 2 o 3 programas más, que retomaremos el tema internacional, porque en este punto me gustaría
sacar una conclusión para nuestro país. Nosotros hace años, sin hacer ningún tipo de partidismo tonto, desde que Perón concluyó el plan trienal y se cumplió el plan trienal, desde ese entonces no tenemos ninguna estrategia nacional de desarrollo, de política exterior, militar, de defensa, de nada. Nada, decir a los ponchazos. Entonces se ha seguido la política exterior en base a técnicos, los respeto mucho, yo he sido 3 años embajador, he estado en Cancillería, he trabajado los 3 años en Cancillería, respeto su preparación técnica, pero no se le puede dar a un embajador de carrera la orientación política de Cancillería, porque eso nadie se lo enseñó. Eso es para un estratega político, y no tenemos estrategas políticos, no lo hemos tenido desde el año 74 hasta hoy, es decir, 43 años o 44. Con el debido respeto a la señora Malcorra, era una muy buena técnica formada en la burocracia de Naciones Unidas, que son muy bien formados, pero que tienen cero de vuelo político como para pensar una estrategia de recambio cuando la situación política cambia tan radicalmente como la que está cambiando. Y el señor Fori, no sé cómo se pronuncia, es también un embajador de carrera que nunca se ha destacado por un solo estudio que se le conozca sobre estrategia o geopolítica internacional. Y este es el momento en que el país necesita un estratega, no digo en la presidencia, no le vendría mal, pero sí en la Cancillería, porque las bases en las cuales ha vivido el mundo desde el 45 en adelante están cambiando. Las bases. No hay más predominio del grupo occidental. Ya viene hace tiempo disminuyendo, yo lo tengo escrito, lo he dicho más de una vez en este programa, alguna referencia he hecho. No hay más predominio norteamericano. Si algo le faltaba para que esto sea visible para todo el mundo, es el discurso de Putin en la Duma soviética, es decir, sí, rusa, del 1 de marzo. En este momento Estados Unidos tiene un serio problema, un serio dolor de cabeza de ver cómo se va a replegar de las posiciones que había tomado como avanzada. Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo, van a empezar a cerrar más de una, y nosotros, llevado por esta inercia de poner un técnico, iba a decir un burócrata, no los quiero ofender, pero son burócratas en definitiva, un burócrata en la Cancillería, tenemos que poner un político de alto vuelo, un político que escudriñe por dónde va el mundo en esta nueva etapa, que es totalmente distinto a lo que hemos conocido. Consenso de Washington, seguidismo acrítico de Estados Unidos, capitalismo para todo el mundo, libre mercado o tratados de libre comercio, todo eso ya es viejo, es pólvora mojada. El país tiene que repensarse a sí mismo y repensar. Y esa estrategia, avanzo, mientras no me hagan seña de que me van a cortar el micrófono, esa estrategia nueva para la Argentina tiene que partir también de hechos nuevos en la Argentina. No creo que sea la primera vez que lo digo, creo que en mi charla inicial lo dije en este programa. La Argentina, afortunadamente, gracias a Dios, encara una etapa promisoria de enorme expansión si la sabe aprovechar. Y es el aprovechamiento, valga la redundancia, de aprovechamiento de toda la Patagonia y de todo el Atlántico Sur, sobre todo, que se ha puesto interesante para nosotros, por esos 6,5 millones de mar, pero con soberanía en 1.700.000 kilómetros y derecho exclusivo de explotación económica en otros 4.900.000. Esto es una riqueza inmensa. No se puede comparar con ningún hecho histórico venido del cielo, salvo que no vino del cielo en aquella oportunidad, cuando Roca incorporó la Patagonia al dominio efectivo de la Argentina. Nosotros no podemos seguir sin una estrategia nacional, sin una geopolítica que contemple todos estos cambios en el mundo, porque si los aprovechamos, encaramos con una visión y con una cierta audacia para el futuro, vamos a dar un enorme salto adelante en un panorama internacional nuevo en donde nunca más, por lo menos por nuestra vida, por el futuro previsible de 20, 25, 30 años, los anglosajones e Israel van a ser los dominadores del mundo. Esto se va terminando poco a poco, no en 2 días, por supuesto. Tienen un poder residual enorme, pero están en retirada. Tan en retirada
que lo que ha contado Quique se lo ha leído de los diarios, es decir, ya está en los diarios esto. No hace falta ser ningún especialista para darse cuenta que el mundo está cambiando sin que nosotros nos demos cuenta. Y no hablamos de la crisis de deuda que está teniendo Estados Unidos. Todavía no hablamos de eso. Acá estamos hablando de la crisis geopolítica que está enfrentando. Ni hablemos de la crisis económica, ya vamos a hablar. Pero vos sabés por qué cayó el Imperio Romano. ¿Cuándo cayó el Imperio Romano? El Imperio Romano cayó cuando la paga dejó de llegar a las legiones. Vos que mencionabas que Estados Unidos tiene 800 bases militares alrededor del mundo, 800 bases militares con material bélico que quedó ya obsoleto, y que así todo hay que seguir llenándole el tanque de nafta al portaaviones, hay que seguir llenándoselo, y hay que seguir pagándole a todos los que están a bordo del portaaviones. En la época de Reagan, cuando se discutieron estos temas con la Unión Soviética, Reagan tuvo una buena, bueno, habrá sido Reagan o habrán sido sus asesores militares, como no podían fabricar más armas atómicas por los STAR 1 y 2 de aquel entonces, o 1 y 2 y 3 que ya existían, ideó alguien en el Pentágono, seguramente, la llamada Iniciativa de Defensa Estratégica. No sé si la recordás, bueno, sí que la recuerdo, joven, ¿no? pero la recuerdo. Pero fue famosa, que era crear satélites artificiales. La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias se llamó, y desde ahí atacar los misiles soviéticos. ¿Y por qué lo hizo? Sabía que eso no iba a llegar a punto, porque costaba, me acuerdo bien, la primera fase solamente, la primera fase, para colocar el primero experimental, satélite experimental, costaba $32.000 millones de aquel entonces. La Unión Soviética no podía gastar eso porque su economía no tenía para darle nafta, como dijiste, o a los tanques. Este es el tema central de hoy de Estados Unidos. Su economía está boqueando, su deuda es inmensa, sus exportaciones, su déficit de comercio exterior es enorme, y esto hace que no pueda invertir la suficiente cantidad de dólares en alcanzar a Rusia en investigación tecnológica. Así es. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavacché y sus colaboradores, que se emite por Sónica Más. Llegó a su final nuestro segundo programa, sin invitados, pero con un temazo, dos temazos. El primero, hemos tenido un buen picoteo con Quique, pero que ha sido esclarecedor. Y el segundo, hemos coincidido con Quique porque realmente es algo que lo vemos, los que más o menos estamos al tanto de la situación internacional. Les agradezco la atención en escucharnos, agradezco a Quique, a Solange, a Jimena, al que nos hizo la música, Diego Saldívar. Y por extensión le agradezco a los que faltan, Marcela y Paola. Recuerdo a todas las organizaciones peronistas, agrupaciones, unidades básicas, etcétera, etcétera, que este es el programa común de todos nosotros. Mándennos sus actividades, mándennos sus inquietudes, y si quieren participar del programa por alguna cuestión en especial, con mucho gusto lo vamos a hacer. La semana que viene tenemos dos importantes invitados, que es Carlos González Barbieri y David Sciorra. Así que vamos a tener un programa bastante interesante. Los hemos invitado porque una de las inquietudes que tenemos es conocer la historia de la resistencia peronista, y ellos dos son uno de los principales dirigentes y fueron principales cuadros de lo que fue la actividad de Guardia de Hierro durante la resistencia. Así que bueno, terminamos otro programa. Nos vemos la semana que viene de 12 a 1 por Radio Sónica Más. Hasta el próximo martes. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Lavacché, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.